Hoy día culminamos nuestro sexto día de capacitación, denominado el taller sobre fortalecimiento de habilidades investigativas en el marco de la carrera pública magisterial y como también en el marco de la 30512. Mi agradecimiento sincero al personal directivo, personal docente y estudiantes de todos los programas de estudio de nuestra institución, especialmente al doctor Sigfredo Chiroque Chunga por la acertada capacitación que se ha tenido durante los 6 días de capacitación. Esperamos que este último día sea un día de comprensión, de reflexión, de análisis, de diálogo, de participación activa de ustedes, jóvenes estudiantes, pensando en un futuro deseado cuando ustedes egresen de la institución. La investigación va a ser parte de su quehacer educativo. En su proceso formativo también es necesario tener en cuenta ciertos parámetros, categorías, principios relacionados a la investigación, que va alineado prácticamente a la práctica profesional, por ser un eje importante en su formación docente. Voy a dar la apertura de este último día de capacitación, el pase al doctor Sigfredo Chiroque Chunga para que inicie la capacitación programada para hoy día. Buenos días a todos los colegas, docentes, estudiantes y padres de familia, si es que los hay. A todos mis saludos. Vamos a terminar hoy día, trabajando la competencia 2, que establece líneas de investigación educacional 2022-2026. Buscando de que ustedes se puedan quedar con un borrador de matriz y líneas de investigación priorizadas para desde este año hasta el año 2026. Este es un borrador que ustedes tienen que hacerlo, aterrizar mejor que yo, que conocen la realidad de allá. Vamos a trabajar el tema matriz y líneas de investigación priorizadas en el quinquenio 2022-2026. Vamos a hacerlo en 4 momentos. Primero, rápidamente, entender qué cosa es una línea de investigación educacional. En segundo lugar, cómo podemos seleccionar, con qué criterios seleccionar líneas o ejes temáticos de investigación. En tercer lugar, hacer ya un borrador de líneas de investigación priorizadas y matriz de investigación. Y finalmente ver cómo todo eso se enmarca en el trabajo investigativo del instituto. Veamos qué cosa es una línea de investigación. Quisiera mayor participación de parte de ustedes. A ver, por favor, lean los que han leído para que recuerden y los que no han leído para que se enteren qué es una línea de investigación. Alguien que lea, por favor. A ver. Un profesor, una profesora, una estudiante o un estudiante. Buenos días. A ver. Las líneas la definimos como un conjunto de referido a los componentes y componentes del sistema o disciplinario, que nos permite pensar, planificar y construir un teórico y práctico sobre la educación de conceptos definidos. El de ciencia y tecnología sobre objetos de estudio populares del sistema educativo, a medida que se hace la particular, permite avanzar en el pensar y Muy bien. Entonces, una línea de investigación no es una sola investigación.
sino es un conjunto, un paquete de investigaciones referidas a la educación, pero conformando una totalidad, ¿no? Una totalidad para de esa manera poder organizar, planificar y construir un corpus teórico y práctico sobre la educación en contextos definidos. Es necesario crear una ciencia y tecnología de la educación, o es decir, una pedagogía. Y las líneas de investigación nos permiten avanzar hacia ese cometido de formar un corpus teórico articulado que le llamamos pedagogía o educación pensada. Las Los rasgos centrales de las líneas de investigación educacional son 4. Con propósitos de investigación, organiza temas referidos al sistema educativo. ¿Qué temas? La organización se puede dar en ejes, subejes temáticos y en ejes temáticos. Han visto, recuerden el día de ayer, cómo la Universidad San Martín de Porres y la San Ignacio de Loyola, ¿no? Ellos catalogaban, habían dividido en temas y subtemas, en ejes y subejes de investigación. Una segunda tingencia es que al organizar temas no se establece problemas de investigación. Los problemas de investigación se dan cuando sobre un tema de investigación encuentro que hay limitaciones de conocimiento. Recién tengo un problema de investigación. Por ejemplo, yo puedo decir desnutrición y rendimiento escolar. Ahí tengo un tema de investigación. Pero ese es un tema. ¿Es un problema de investigación? No. Se convierte en problema cuando descubro que sobre ese tema de desnutrición y rendimiento escolar, sobre ese tema no hay conocimiento. No hay conocimiento descriptivo, no hay conocimiento explicativo, no hay conocimiento para poder controlar, no hay conocimiento para poder predecir. Por lo tanto, tengo limitaciones de conocimiento sobre el tema y el tema recién se convierte en problemas de investigación. Un tercer rasgo es que la organización sistemática de las investigaciones nos permite construir una pedagogía contextualizada, porque la pedagogía es la teoría de la educación pensada. Es un cuerpo teórico de la educación. La pedagogía es un cuerpo teórico de la educación pensada, pero como una totalidad. Entonces, si pensamos la educación con términos de investigación, estamos avanzando hacia la construcción de una pedagogía. Y permite procesos de acumulación de ciencia y tecnología en el mediano plazo y largo plazo, ¿no? Claro, cuando ya tengo temas decididos que voy a estudiar desde el 2022 al 2026, tengo ya previsión de un conjunto de temas para el mediano y largo plazo, de tal manera que en el mediano y largo plazo pueda formar un corpus, un cuerpo de estudios como totalidad. ¿Cuáles son los criterios de selección de unas líneas de investigación? Acá les vamos a señalar algunos criterios. Primero, la conciencia de nuestras fortalezas y debilidades
en el ISP. En el pedagógico, Antenor Orrego, hay potencialidades de hacer investigación, pero también hay limitaciones. Una primera potencialidad o limitación es quiénes pueden hacer investigación en el pedagógico Antenor Orrego, ¿no? Todos los docentes, solo los docentes nombrados, todos los estudiantes o solo los estudiantes que son promoción. Tenemos que tomar decisión de quiénes son los que van a hacer investigación, porque eso, si yo tengo que solamente 2 van a hacer investigación, no puedo ponerme como meta que voy a realizar 10 investigaciones. Si me pongo como meta que 10, por lo menos tengo que poner 10 investigadores, no uno por cada uno. Y así tengo que hacer un levantamiento. ¿Cuántos docentes van a hacer investigación en este año, el próximo año y en los años subsiguientes? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuánta gente de promoción? Y también si puedo añadir a personas que han salido del pedagógico y que ya son egresados del pedagógico y que están haciendo su maestría y que van a hacer investigación, también los puedo considerar como parte del activo, del potencial de con quién hago investigación. Un segundo criterio es cuando establezco relaciones. Algunos optan por tomar temas de investigación. Por ejemplo, en los ejemplos que les he dado, casi todos tienen temas de investigación. Yo prefiero, no solamente yo, sino algunos preferimos establecer por lo menos la relación de 2 temas de investigación, de 2 variables, para que de esa manera ser mucho más contundente la investigación como relaciones de temas de investigación. Entonces, a partir de lo que hemos dicho, resultamos señalando que toda investigación, toda línea de investigación en nuestra escuela debería ser relacional, es decir, relacionar 2 temas de investigación. Y operativamente, en la composición operativa de una línea de investigación deberían estar los fines del sistema educativo como invariante, categoría o subcategoría. Siempre deberían estar un tema referido a los fines de la educación y además de cruzado con otra categoría endógena o exógena del sistema educativo. Siempre cruzar esas 2 formas de temas de investigación, los fines y otros, los insumos, los procesos o variables endógenas o exógenas. Ahora sí, entremos a cosas muy pragmáticas y quisiera que puedan participar al máximo para darle mayor concreción y que se queden por lo menos con un borrador de líneas de investigación por desarrollar. Al 2022 al 2026, en este quinquenio. Es verdad que cada subcomponente de un sistema educativo, por ejemplo, matrícula, por ejemplo, rendimiento escolar, por ejemplo, infraestructura, cada tema puede constituirse un tema de investigación. Puede ser un objeto de estudio. Sin embargo,
En los ejes hemos definido que no vamos a tomar temas aislados, sino temas cruzados, donde haya temas referidos a los fines y temas referidos a los otros componentes de procesos o de insumos, ¿no? O de variables exógenas, ¿no? Entonces, siempre voy a tener ese tipo de decisión. Esa es una opción inicial que ustedes tienen que valorarla, si van a trabajar así o si van a trabajar solamente con una sola variable. Les recomiendo que trabajen con dos variables. Como ya le hemos explicado, esas variables estarían compuestas así. Entonces, ¿cuáles son los procesos para poder trabajar con temas, con líneas de investigación? Primero, la selección de categorías invariantes, que no varían. Las categorías que no varían son los fines. Priorización de categorías endógenas y exógenas que varían. Selección, priorización de ejes temáticos. Se priorizan. ¿Recuerdan cómo en la propuesta de las universidades, la UCIL, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad San Martín de Porres, ellos tenían ejes temáticos, no 10, pero solamente aparecían 6 o 7, 5 creo. ¿Y por qué? Porque habían seleccionado de los ejes temáticos que habían previsto, seleccionaron con qué ejes iban a trabajar. Ordenamiento de investigaciones en el quinquenio, con qué investigación me voy a quedar, ¿no? Y determinación anual de las investigaciones con las cuales voy a trabajar, ¿no? De esta manera tengo mi ordenamiento mental de cómo voy a priorizar líneas de investigación. Por ejemplo, en las fines, los temas referidos a fines están ahí. Resultados endógenos al sistema e impactos exógenos al sistema. Ahí he puesto 23 posibilidades. De esas 23 voy a escoger las que deseo. Escojo siempre una de las variantes para que sea parte de la línea de investigación. Lean ustedes ahí detenidamente esas 23, lectura veloz. Muy bien. Entonces, yo tengo una primera columna de 23, de ahí voy a escoger algunos. ¿Qué voy a escoger ahí? Escojo resumidamente 4. Cobertura. La cobertura tiene que ver con la cobertura en matrícula, con la cobertura de retiro y con la cobertura traslados. La calidad, nivel de logro de aprendizajes, ¿no? También es importante. La igualdad, equidad y pertinencia. Igualdad de género, igualdad campo-ciudad, igualdad
en comunidades nativas, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la igualdad. Estoy juntando ahí. Y cuarto, desarrollo humano sostenible y buen vivir. Entonces ya escogí de las posibilidades de los fines 4 posibles investigaciones, temas de investigación, pero que no las voy a trabajar aisladamente, sino relacionadas con otros temas de carácter endógeno o de carácter exógeno, ¿no? Endógeno si son del proceso o de los insumos, exógeno si son fuera del sistema educativo. Por ejemplo, economía del país no es una variable endógena al sistema educativo, pero sí es un tema exógeno importante al sistema educativo. Segunda categoría, priorizo la segunda categoría. Para priorizar la segunda categoría, hago los siguientes pasos. Digo, yo voy a realizar en el pedagógico de Cajabamba, voy a realizar 30 investigaciones, o 40, o 50, o 20, o 15, o 35, qué sé yo. Planteo cuántas investigaciones voy a realizar, ¿no? Y entonces, las variables que yo tengo que ver ahí son las variables endógenas, son insumos, procesos y sujetos. Insumos materiales, ¿no? Por ejemplo, infraestructura, insumos financieros, presupuesto, insumos normativos, qué directivas, qué resoluciones, qué leyes, qué normas voy a necesitar, procesos de soporte pedagógico, ¿no? O soporte institucional, currículum, todo lo que es cuestión pedagógica viene allí, condiciones de educabilidad, condiciones de trabajo docente, etcétera. Voy a estudiar docentes, estudiantes, comunidad, grupos, decisores o interacciones. ¿Qué cosa es lo que voy a estudiar a partir de ahí? Entonces yo llego, por ejemplo, a la conclusión, como no voy a poder hacer solamente 30 en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo que he colocado, solamente puedo hacer 30. Entonces digo, voy a hacer de los 30, el 20% van a ser investigaciones sobre estudiantes, el 20% sobre docentes, otros sujetos, el 20%, soporte pedagógico, el 20%, soporte institucional, 10%, insumos, 10%. Como son 30, el 20% de 30 son 6 sujetos, 6 otros sujetos, soporte pedagógico 6, soporte institucional 3, y en total tengo 30 investigaciones, ¿no? Entonces, de esa manera, yo ya he ido ordenando cómo voy a distribuir mis investigaciones. Ya preciso ahí las investigaciones que voy a realizar. Al juntar las categorías invariantes, que son la finalidad, más las variantes endógenas y exógenas, tengo ejes de investigación. Convencionalmente a estos ejes les estamos denominando líneas de investigación. Al 2026 se debe haber avanzado al máximo en el campo de la investigación. El ISP de Cajabamba se desarrolla también como una comunidad de investigación. No solamente
que comience a ser vista como una comunidad de estudio, sino también como una comunidad de investigación. Acá tienen 9 líneas de investigación priorizadas. A ver, cierran el micrófono. Cierran el micrófono. Cierran el micrófono, por favor. Entonces, les estoy sugiriendo ahí 9 líneas de investigación. Cobertura educativa en diversos niveles educativos y buen vivir. Cobertura educativa en diversos niveles educativos y buen vivir. Calidad, equidad, pertinencia de aprendizajes y desempeños docentes. Calidad, equidad, pertinencia de aprendizajes y condiciones de educabilidad de los estudiantes. Calidad, equidad, pertinencia de aprendizajes y soporte pedagógico. Calidad, equidad, pertinencia de aprendizajes y soporte institucional. Calidad, equidad, pertinencia de aprendizajes y recursos materiales. El currículum de la formación inicial docente y el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cajabamba. Políticas educativas, innovaciones y reforma educativa. Mapa del desarrollo educativo intercultural de la provincia de Cajabamba por distritos. Como ustedes pueden ver, ya tengo 9 líneas de investigación. 9 líneas de investigación para ir trabajándolas durante los 5 próximos años que vienen. En el primer año puedo tomar, si voy a hacer 30 investigaciones, solamente algunas, priorizo las que deseo, pero al final de los 5 años debo tener investigaciones sobre las 9 líneas de investigación que he priorizado, que no son 9, pueden ser 8, pueden ser 6, pueden ser 5, ¿no? Por ejemplo, los de la Universidad San Ignacio de Loyola y San Martín, ellos priorizaron 5 líneas de investigación, ¿no? Pueden ser 5, Por ejemplo, los del CIES, priorizaron cualquier cantidad de investigaciones por rubro. Creo que había como 6, 7 u 8 investigaciones, como 50 investigaciones. Es demasiado a mi modo de entender. Si no, tenemos que priorizar para de esa manera meter el diente a fondo en todo lo que es una línea de investigación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ejemplo, el tema de cobertura educativa en diversos niveles educativos y buen vivir. Ese es el eje temático. Los subejes temáticos los he dividido en matrícula, en EBR y buen vivir. Retiro de estudiantes en EBR y buen vivir. Traslado de estudiantes en educación secundaria y buen vivir. Matrícula en los ISPs y buen vivir. Siempre está una variable invariante, ¿no? Que es buen vivir, pero se cruza con las otras, ¿no? De esa manera, acá tengo el eje temático, los subejes temáticos, y acá tengo los temas específicos que devienen de cada subeje temático. Matrícula en EBR y buen vivir. Matrícula de educación inicial y buen vivir. Matrícula en educación
primaria y buen vivir. Matrícula en educación secundaria y buen vivir. Retiro en educación inicial y buen vivir. Desagrego cada una de esas, la voy desagregando cada vez más y de tal manera que hago lo que se llama en investigación un cierre de campo, ¿no? Para tener ya precisiones, por ejemplo acá, ya temas específicos. Matrícula en educación inicial y buen vivir en la ciudad de Cajabamba. Matrícula en educación inicial y buen vivir en la ciudad de una ciudad cercana a Cajabamba, ¿no? O en el distrito de tal lugar, que se yo, ya es el tema específico que me da lugar el tema de investigación. Así trabajen desagregando, teniendo el eje temático general, los subejes temáticos, ¿no? Y los temas generales. Generalmente, para presentarla al ministerio o al CONCITEC o a cualquier unidad o a cualquier institución de investigación, hay que por lo menos presentar los ejes y subejes temáticos. ¿Ah? Los subejes y ejes temáticos pueden ser más o diferentes. Los hemos colocado ahí, son solamente como ejemplos. Para los 9 ejes temáticos tendría ahí ya una matriz muy interesante. Determinación anual de investigaciones con matriz. Realizados los 3 procesos anteriores, puede hacer precisiones sobre las investigaciones específicas por ejecutar. Para ello, ejecuto 3 tareas. Si es necesario, establezco subcategorías temáticas, como hemos hecho ahí. Tomo decisión sobre otros componentes que precisan la investigación, siguiendo la matriz de investigación, niveles educativos, niveles de investigación, temporalidad, espacio, como vamos a ver en el siguiente gráfico. Es decir, acá tienen ustedes, por ejemplo, la matriz de investigación. Ese mismo cuadro, para que pueda leerse mejor, está acá. Por ejemplo, yo tengo matrícula en general, el tema de investigación. Puede desarrollarse matrícula en educación inicial. Puede desarrollarse matrícula en educación primaria o matrícula en educación secundaria, matrícula en educación técnica, matrícula en EVA, en EPJA, matrícula en educación comunitaria, matrícula en la superior no universitaria, matrícula en superior universitaria. Y esto todavía puedo desagregarla en el sentido de que voy a hacer una investigación descriptiva simplemente, un estudio descriptivo, o va a ser una investigación explicativa, o voy a hacer una investigación básica, o voy a hacer una investigación aplicada, una investigación cuantitativa, cualitativa, u otras, si quiera. El ámbito temporal, voy a hacer una investigación transversal, significa en un solo año, en un solo tiempo, en el año 2022, o longitudinal, desde el 2010 hasta el 2021. Es longitudinal, estoy haciendo institucional, de la institución educativa tal, o de la UGEL tal, local, del distrito tal, de la UGEL tal, de la región tal, del país tal. Entonces tengo un sinnúmero de investigaciones que brotan de cada una de estas, de este desagregado, ¿no?
Entonces, ahí yo tengo el eje temático, que se desagrega en sus ejes temáticos y puedo desagregarlo usando la matriz de investigación. La matriz de investigación que significa cruzarlo con tres grandes categorías: nivel y o modalidad educativa, nivel y tipo de investigación, y ámbito temporal y espacial. Entonces tengo allí un conjunto de cruces para poder hacer investigaciones interesantes. Por ejemplo, yo puedo ponerme el tema desnutrición y rendimiento escolar en inicial, un grupo; en primaria, otro grupo; en secundaria, otro grupo; en formación pedagógica, otro grupo; en educación universitaria, otro grupo. Ahí nomás ya tengo como seis investigaciones, ¿no? Y estas 6 investigaciones, el próximo año hago de nuevo en otros lugares y ya tengo ya una teoría de acumulación que voy almacenando información sobre la misma temática, pero de manera acumulativa, de tal manera que voy formando un corpus de investigación, un cuerpo de articulado de investigaciones del mismo tipo. Esto me permite tener una riqueza acumulativa grande, pensando con criterio de matriz. Un solo tema, digamos matrícula en la UGEL de Cajabamba, puede ser objeto de 8 investigaciones según niveles y modalidades educativas, 6 según nivel y tipo de investigación, 2 según temporalidad, y para un solo tema puedo hacer 30 investigaciones. Si considero los 121 temas, serían 3.630 posibles investigaciones, sin considerar la especificidad de los 4 distritos de nuestra provincia. Si yo considero los 4 distritos de la provincia de Cajabamba, me salen un montón de investigaciones que cada vez más en el tiempo ya se acumulan y me dan una seriedad en las investigaciones que estoy haciendo. ¿Alguna intervención hasta acá? ¿Nada? Operativamente no podemos trabajar con las estimadas 3.630 posibles investigaciones. Importa agruparlos en ejes temáticos y categorías, ¿ya? Y después priorizarlas según los criterios. Posteriormente, en el trabajo investigativo, debemos culminar con resultados de investigación aplicada en los ciclos 7, 8, 9 y 10, dice la norma. En esos ciclos se debe terminar la investigación. Por ello, otro tipo de investigaciones se deben realizar en los ciclos previos, ¿no? Entonces, acá tienen cómo podríamos trabajar, ¿no? Ejes, subejes, qué temas en el 2022, en el 2023, en el 2024, en el 2025, etc. Líneas de investigación. ¿Qué problemas voy a trabajar? Según matriz, precisando, dándole mayor precisión. La evaluación. El ISP Antenor Rego de Cajabamba, Cajamarca, está profundizando su práctica académica al poner en marcha el trabajo con líneas de investigación.
Al final del 2023 hará una evaluación de procesos y reajuste si hay necesidad. Posteriormente, en el 2024 y 2026. En ese último año, la evaluación conlleva una nueva programación del 2027 al 2036. De esa manera, estamos proyectándonos a trabajar hasta el año 2036 qué temas de investigación y no estar improvisando. Yo veo muchas veces que los estudiantes no saben qué van a investigar, ni los profesores tienen noción de qué o en qué orientar, y como que se repiten y repiten las mismas temas de investigación cuando habiendo tantísimas posibilidades de hacer investigación. Bueno, hasta ahí quisiera eh, respecto a lo que son las líneas de investigación. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo lo que quisiera es que en 5 minutos leyesen detenidamente esa propuesta. 5 minutos para que comprendan. Esa es la propuesta que les quiero hacer de desempeños de la investigación para poder lograr lo que acabamos de decir. ¿Cómo nos vamos a organizar? En cada ciclo poder dar cuenta de cada uno de esos desempeños básicos hasta que lleguemos al 9º, al 10º ciclo, teniendo nuestra tesis de investigación. A ver, por favor, la leen 5 minutos analíticamente cada una de esas. Y si ver si es factible hacer este tipo de investigación.
Mira, César, yo he tenido material para hacer. Hola, hola, hola. Muy bien. ¿Han leído bien detenidamente? Esa es una propuesta que quisiera que la considerasen para ver si es factible. ¿Por qué? Porque en la práctica, la investigación, como se ha planteado en el ministerio, ¿no? En la DIFOIT, se ha planteado de que la investigación se dé junto con la práctica preprofesional. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Acá tienen esa propuesta, la han visto, pero que me interesaba que la estudiasen antes para que comprendan mejor lo que voy a decir y después la vuelven a leer y la van a comprender mucho mejor. En el Ministerio de Educación hay normas específicas sobre investigación. Está el diseño curricular básico, los lineamientos académicos generales. En varios documentos están donde se refiere a cómo debe ser la investigación en formación magisterial. El Minedu ha aprobado no solo los diseños curriculares básicos nacional para la formación inicial docente en inicial, primaria y diversas especialidades de educación secundaria. También ha elaborado orientaciones para la implementación de los módulos de práctica e investigación de los diseños curriculares
básicos. En todas estas normas, la formación investigativa de los futuros docentes es altamente destacada y pauteada en su ejecución. Aquí busquemos sugerir cuestiones prácticas para concretizar esos planteamientos que se han dado por el Ministerio de Educación. Ahí ustedes ven de que el tema de investigación está metido en todo el currículum de formación magisterial. Está en el perfil de egreso, en los estándares, en los componentes curriculares, en el plan de estudio. En cada uno de estos elementos del modelo del Ministerio de Educación está presente la formación investigativa. Por ejemplo, en el perfil hay los diferentes componentes del perfil. Creo que son 12, ¿no? Y plantea como parte del perfil del egresado, investiga la práctica docente. Investiga la práctica docente. Y se coloca para llegar a ese perfil la competencia 12. Investiga aspectos críticos de la práctica docente utilizando diversos enfoques metodológicos y metodologías para promover una cultura de investigación e innovación. Y para llegar a esa competencia se plantean 4 capacidades, problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el entorno en donde se desempeña y en el mundo educativo en general. Diseña e implementa un proyecto de investigación con dominio de enfoques y metodologías que permitan comprender aspectos críticos de las prácticas docentes en diversos contextos. Analiza e interpreta los datos obtenidos. A partir de esto, elabora los resultados y conclusiones del proceso de investigación y evalúa el proceso de investigación y da a conocer los resultados, promoviendo el uso reflexivo del conocimiento producido para propiciar cambios en la práctica docentes con base en evidencias. Ven ustedes acá que tienen para formación inicial docente, tienen el perfil, un perfil, ¿no? Un perfil que habla de investigación, tienen la competencia 12 y tienen capacidades que operativizan la competencia 12. Ahora, si yo hago un análisis de lo que acabo de decir, voy a encontrar lo siguiente. Se presentan 4 capacidades. La primera capacidad abre el horizonte más allá de la competencia. Supone saber problematizar. ¿Qué significa saber problematizar? Saber significa saber contrastar situaciones reales con situaciones deseables y posibles. Problematizo cuando comparo situaciones reales con situaciones deseables posibles, ¿no? Eso me lleva a la problematización, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo la situación deseable de comportamientos que debo tener con mi pareja, son estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 características que debo tener con mi pareja deseables. Pero en la práctica no reúno esos 10, sino solamente 5. Quiere decir que he problematizado mi relación con mi pareja. Estoy contrastando
la situación real con la situación deseable y estoy sabiendo problematizar. La primera competencia que nos postula la DIFOID, el currículum de formación inicial docente, es saber problematizar. Y eso es muy importante, el saber problematizar. Una segunda cosa interesante en analizando las capacidades, la capacidad pone el acento en la posibilidad de estudiar con enfoque crítico, prácticas docentes en diversos contextos y usando diversas metodologías. Eso está muy bien. Y el tercer rasgo de las capacidades es que hay que tomar nota entre las capacidades. No hay referencia a una formación didáctica para el futuro docente. Es decir, si ustedes leen las capacidades, no hay ninguna referida, ahí está, las capacidades, no hay ninguna referida a que el futuro maestro debe tener una didáctica de investigación. Por eso es que cuando los maestros salen y le dicen enseña investigación, no sabe cómo hacerlo. Cuando le dicen enseñe comunicación o lenguaje, sí sabe algo porque le ha habido un curso de lenguaje, de didáctica de investigación, de desarrollo de la competencia de lenguaje o de comunicación. De matemática también, pero de investigación no hay en una capacidad explícita que lleve a eso, lo cual es una limitación a nuestro modo de entender. Entonces, no hay eso. Los estándares están acá, ¿no? En el nivel 1, nivel 2, nivel destacado, ¿no? ¿Qué es lo que los desempeños que debe tener el estudiante cuando hasta el quinto ciclo? ¿Qué cosa es lo que debe tener hasta el quinto ciclo? ¿Y qué cosa es lo que debe tener cuando llegue al 10º ciclo y cuando llegue al 10º ciclo de forma destacada? Entonces, en la propuesta que les he hecho, esta propuesta, está prevista de que lleguemos al 10º ciclo con desempeños destacados en todo lo que se ha previsto, se ha estudiado en formación investigativa, ¿no? Es decir, llegar al 10º ciclo, pero de forma destacada en todo lo que son los desempeños previstos. Por eso se han distribuido los desempeños ahí de manera articulada y de manera gradual para poder avanzar de manera sistemática hacia el final de la carrera con manejo investigativo, de tal manera que el profesional de la educación, salga no solamente como un buen profesional de educación, sino como un buen investigador en investigación. Los estándares. Se asume como objeto de estudio la misma práctica docente, aunque hay aperturas y otros tópicos de la situación educativa en general. No me gusta mucho el cierre de que solamente es la práctica docente, porque eso nos impide estudiar otras cosas que no sean práctica docente. Entonces, un poco jalada de los pelos sí puede ser, porque yo, por ejemplo, digo, quiero estudiar
el entorno de mis estudiantes. Aparentemente no podría hacerlo, pero si me pongo a pensar, es para estudiar el entorno de mis estudiantes, es parte del trabajo curricular. Por lo tanto, no es ajena a la investigación diagnóstica de las características de los estudiantes. Pero un poco más explícito me hubiera gustado que fuese. En todo caso, está presente. Y, por ejemplo, esto se nota en la misma competencia. La competencia dice, investiga aspectos críticos de la práctica docente. Solamente se queda en la práctica docente y no en la práctica del estudiante y no en la práctica de los padres de familia y no en la práctica de la sociedad. Eso también me parece un poco limitado, ¿no? Que se puede hacer, pero un poco jalado de los pelos. Me hubiera gustado que la competencia fuese redactada con mayor amplitud. Está presente, pero también está ausente, explícitamente. En relación a los niveles de investigación, va más allá de los estudios monográficos y exploratorios. Busca que los estudiantes puedan realizar estudios del nivel explicativo sin precisar si esto debe darse usando más de un factor determinante. Por eso es que en la parte diagnóstica sí se puede hacer, está prevista ya desde el primer ciclo, porque va junto con la práctica docente. Y en la práctica docente, lo primero que hay que hacer es hacer una investigación sobre las características de los estudiantes en donde voy a hacer mi práctica docente, ¿no? Las capacidades previstas no operativizan con precisión la necesidad de promover una cultura de investigación e innovación que se exprese en las competencias. Esto supone incluir de manera sistemática la formación en didáctica de la enseñanza de la investigación, así como el desarrollo de innovaciones relacionadas a la investigación aplicada, experimental o tecnológica. No veo como que si el currículum de la FIT hubiera sido hecho por varias manos sin una cabeza pensante, articuladora de la totalidad. Es más, si yo comparo, en algunos casos, la investigación que se plantea para secundaria, educación básica, es mucho más atrevida que la investigación que se plantea para la investigación superior pedagógica. Por ejemplo, en investigación, en educación secundaria se pide investigación experimental y acá no se pide investigación experimental, sino investigación aplicada. Hay algunos deslices de ese tipo que hay que superarlos críticamente y sin hacer mayor problema, sino superándolos en la práctica de manera vivencial y no de manera peleandera simplemente, sino propositivamente. En la concepción del currículo está presente la formación de la investigativa cuando plantean los tres componentes de la formación inicial docente. Los tres componentes de la formación inicial docente planteados en la postulados por el ministerio
está la formación general, la formación específica y la formación en práctica e investigación. O sea, está presente como parte de la estructura misma de la formación, la parte de investigación. En la estructura misma de cómo se hace investigación está la parte de investigación, lo cual es muy bueno. Y atraviesa todos los 10 ciclos. Todos los 10 ciclos hay parte de formación general, formación específica y formación en práctica e investigación. Ahora, en el plan de estudios, también de las 300 horas semanal mensual previstas en el plan de estudios para la FIT, formalmente unas 114 horas, 38%, son para el componente formación en la práctica de investigación. De los 220 créditos que se exigen para tener ya el título, 114, o sea, el 35%, son para el citado componente curricular. Es decir, solamente considerando este componente, más de la tercera parte de la formación magisterial inicial debe referirse a la práctica y a la investigación, lo cual es mucho pedir. Es decir, que más de la tercera parte se requiere, se le dedica a la parte de investigación en formación inicial docente, lo cual tiene que ver con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en la FIT de inicial y de primaria, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Primero, que ya no se habla de áreas curriculares, sino de cursos. Segundo, que la práctica y la investigación no son objeto de un curso, ni de un área curricular. No constituyen un curso, ni constituyen un área curricular, sino se da a través de módulos, ¿no? De módulos, la formación general, en la formación específica y en la formación en la práctica profesional, desde los ciclos 1 hasta el 10º. Ahí tienen, por ejemplo, algunos cursos, ¿no? Ciencia y epistemología, alfabetización científica, ética y filosofía para el pensamiento crítico, aprendizaje y enseñanza de las ciencias, aprendizaje de las ciencias 1, aprendizaje de las ciencias 2, ¿no? Que son cursos de formación general y de formación específica que se dan en los ciclos que están previstos y están escritos allí, ¿no? Tanto en educación inicial como en educación primaria. Entonces, esto hace ver la importancia que se le está dando a la investigación en la formación inicial docente, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ponerle muy bien el ojo a la formación investigativa, porque es la tercera parte de la formación de los maestros futuros. Hay importancia en los planes de estudio. En los 10 ciclos de estudio deben desarrollarse todos los aprendizajes de la FIT y también los referidos a investigación. En los 10 ciclos. No es que la parte de investigación las voy a dedicar solamente el octavo, el noveno, el 7º, el octavo
el 9º y el 10º ciclo, los 2 últimos años, sino desde el inicio debe estar previsto la formación investigativa. Es una primera constatación. La formación investigativa de los docentes está algo dispersa, por ello importa ordenarla, ¿no? No está bien articulada la parte de formación investigativa, está desarticulada en diferentes partes. En los módulos de práctica de investigación donde se puede concretizar la investigación, que hay investigación ahí. En el trabajo con ejes articuladores, donde se pueden plasmar algunas innovaciones, también está presente la investigación. En los cursos de investigación, no digamos. Y en la práctica de la investigación formativa, elaborando monografías, también está la investigación. En el desarrollo de la tesis, también está la investigación. Entonces, sin embargo, todo eso está un poco desarticulado. No está bien logrado la articulación de la formación investigativa en la formación docente. Entonces, frente a esto, hemos ideado ese planteamiento. Léanlo de nuevo para que lo entiendan mejor. Muy bien. Si han leído atentamente, ya entienden mejor la intención de esta propuesta. Es poder conjugar las diferentes partes que están desarticuladas en la propuesta de la DIFOID, ¿no? Articulándolas están todas las propuestas. ¿Cómo organizamos? ¿Cómo podemos organizar? ¿Cómo podemos organizar el trabajo curricular en la parte de investigación de nuestros pedagógicos? ¿Cómo podríamos articular, organizar mejor? Yo les planteo acá 7 pasos para poder 7 tareas iniciales para poder darle forma con seriedad a los planteamientos de formación investigativa. En primer lugar, tener un cartel sobre investigación, sistematizar los prerequisitos académicos del egresado de la
carrera en investigación. Es decir, esto que está ahí. Esto sería una especie de cartel de desempeños. Léanlo como cartel de desempeño que va de menos a más, pero que va acompañando la formación en práctica preprofesional y acompañando la formación investigativa de lo simple a lo complejo. Léanlo de nuevo. Cartel. Lo primero, sistematizar. Segundo, la cuestión de los módulos. Tomar decisión sobre los módulos. Tercero, sobre los cursos. Cuarto, la investigación formativa. Quinto, los proyectos integradores. Y sexto, la elaboración de materiales instrumentales, como se ha dicho. Esas 5 acciones planteadas como acciones para dar una buena formación. El cartel. Debemos precisar las competencias y capacidades requeridas para tener desempeño de los egresados de la FIT que permitan la concreción de las líneas de investigación educacional previstas. Graduar los desempeños como estándares a lograr en los diversos ciclos de estudio. Eso debe hacerse procurando aprovechar al máximo las previsiones curriculares ya existentes. En este punto, como en otros, hay avances en las orientaciones de noviembre de 2020 en el oficio múltiple 0075, etc. En el gráfico adjunto se presenta una secuencia de desempeños del primero al 10º ciclo de la FIT para el debate. Es decir, esto no es creación del ministerio, esta es creación personal que está para el debate como ordenadora de qué cosa es lo que podríamos ir haciendo. Planteamos para que haya coherencia entre lo que se va haciendo en investigación de lo más simple a lo complejo y lo que se va haciendo en la práctica preprofesional. Por eso es que se plantean los desempeños en el primer ciclo. Identifica conocimientos científicos en textos. Desde el primer ciclo se manda a leer a los estudiantes artículos que sepan manejar cuando ese texto que se lee es un texto científico, como hemos explicado en sesiones anteriores. Usa la investigación formativa también. Ya saben lo que es investigación formativa, entonces que se usa la investigación formativa. Maneja técnicas de registro de información, ¿no? Porque en educación apenas ingrese el estudiante, tiene que ambientarse el estudiante, tiene que insertarse el estudiante en la institución donde le tocó hacer su práctica profesional y tiene que registrar información y tiene que entrevistarse con padres de familia, con los mismos docentes, con el director, etcétera. Por eso se inicia en la entrevista sistemática. Después, en el segundo ciclo, y el primer año, realiza estudios diagnóstico descriptivo básico, ¿no? Sobre la situación de los padres de familia, sobre la situación de sus estudiantes, sobre la situación de la institución educativa, sobre la situación de los docentes, sobre la situación del contexto donde le ha tocado trabajar, etcétera, etcétera. Realiza estudios diagnósticos descriptivos.
Entonces, eso también es parte inicial de la investigación, pero es parte inicial también de todo lo que es la práctica profesional. Identifica, ya en términos de investigación, qué cosa es un objeto de investigación, qué cosas son variables y qué cosa es una hipótesis. De esa manera ya va desarrollando en el módulo que le corresponde esos contenidos temáticos específicos. En el tercer ciclo, elabora diagnósticos correlacionales, ¿no? Es decir, hace estudios correlacionales. Por ejemplo, relaciona niveles de aprendizaje en la ciudad con niveles de aprendizaje en el campo, niveles de enseñanza en la ciudad con niveles de aprendizaje en el campo, niveles de condiciones de educabilidad de los estudiantes que vienen de la ciudad, de los estudiantes que vienen del campo, o de acuerdo a estratos sociales de los estudiantes, clase alta, clase media, clase baja, y dentro de clase baja otras divisiones posibles, ¿no? Entonces, elabora estudios correlacionales, discrimina lo que es un tema y problema de investigación, ya sabe distinguir qué cosa es un tema de investigación y qué es un problema de investigación, comprende lo que son alcances de las líneas de investigación de la institución, ya se les enseña, mira, estas son las líneas de investigación que tenemos acá en el pedagógico, y reconoce los procesos de la investigación-acción. Es bien pesado lo que le estoy mostrando, ¿eh? Aparentemente es cosa pequeña, pero son cosas grandes. Pero vamos como que poniendo la formación investigativa en peldaños. Peldaño 1, ese es el tercer peldaño de la formación investigativa, ya para que reconozca procesos de investigación-acción. En el cuarto ciclo se inicia en la elaboración de investigaciones explicativas con dos variables, ¿no? Las investigaciones explicativas pueden hacerse con dos variables solamente o multivariada, con muchas variables. Ahí les introducimos a los estudiantes a investigaciones explicativas con dos variables solamente. Por ejemplo, yo digo desnutrición y rendimientos. Son dos variables. Pero si yo pongo desnutrición, condiciones de los padres de familia y condiciones del docente y rendimiento, ya le puse 4 variables. Ya estoy colocando como variable independiente no solamente la desnutrición, sino también el nivel formativo del maestro, el nivel de las características de la familia, del estudiante, etcétera, etcétera. Entonces ya estoy complicando un poco la investigación, ¿no? La variable independiente la estoy complicando y ya la estoy haciendo más compleja, ¿no? Entonces, mucho más difícil trabajar con 3 variables que con una sola variable. Pero le iniciamos al estudiante en el cuarto ciclo con elaboración de investigaciones explicativas con 2 variables. En el quinto ciclo, identifica temas y problemas de investigación-acción en su propia práctica profesional, ¿no? En su propia práctica profesional que está realizando, identifica temas de investigación-acción. Por ejemplo, los estudiantes
tienen dificultades de aprendizaje en matemáticas. Entonces me pongo una investigación-acción que cada vez que use este método, a ver cómo me va, etcétera, etcétera. Hago ya uso de la investigación-acción en algo concreto que estoy realizando en formación magisterial, ¿no? Entonces, eso también es importante que ustedes lo comprendan. Después, en el sexto ciclo, en el quinto ciclo, identifica temas y problemas de investigación-acción en su propia práctica profesional, decide el tema, problema de su tesis, ya desde el quinto ciclo, considerando las líneas de investigación de la institución. Considera las líneas de investigación y dice, yo voy a hacer esta tesis, la voy a realizar. Entonces, de esta manera, ya se va el estudiante entrenando para ya perfilando su tesis, y después no va a tener que pagar a nadie en un acto inmoral o copiarse tesis ajenas, como también es inmoral, ¿no? Entonces, pero a veces tiene que llegar a ese tipo de situaciones porque jamás le enseñaron a hacer su tesis. Acá ya desde el inicio se le está llevando a que cumpla su cometido, ¿no? Y acá ya en el quinto ciclo le decimos que en mitad de la jornada se le dice sobre qué ya toma decisiones sobre su tesis, ¿no? En el sexto ciclo planteamos de que ya haga innovaciones en su propia práctica preprofesional, en su propia práctica que está haciendo, realice innovaciones, ¿no? Y elabora una pequeña investigación cualitativa desde su propia práctica preprofesional. De esta manera ya llega al cuarto año, al séptimo ciclo, donde diseña y valida innovaciones en su especialidad como investigación aplicada. Diseña y valida pequeñas innovaciones de su especialidad como investigación aplicada, ¿no? Ya está mucho más ducho, mucho más posible, con mayores capacidades para realizar esta tarea. Y en el octavo ciclo, diseña una investigación aplicada usando supuestos teóricos de la especialidad que estudia, ¿no? Diseña una pequeña investigación aplicando supuestos teóricos de la especialidad que está estudiando. Y ya en el quinto ciclo, en el noveno y décimo ciclo, diseña y elabora su tesis como una investigación aplicada, combinando, si es necesario, otros tipos y o niveles de investigación. Acá, como ustedes se dan cuenta, estamos llevando al estudiante a que vaya creciendo en práctica preprofesional, pero también en práctica investigativa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece esta propuesta? A ver, ¿qué les parece la propuesta que estamos señalando? Bueno, entonces, lo primero que hacemos es el cartel. El cartel, acá tienen un ejemplo de cartel, ¿no? El cartel que va desde el primer ciclo hasta el décimo ciclo de lo que queremos que vaya desempeñándose el estudiante
en el campo de la investigación, ¿no? Entonces, eso lo tenemos claro. Eso es lo primero que hay que hacer en investigación. Después, ahí tenemos cómo eso se va a traducir en las diferentes formas, cómo esos desempeños se van a ir concretizando a través de los módulos, de los cursos y de la investigación formativa. ¿Cómo se va a ir traduciendo? ¿En módulos, en cursos o en formación formativa? ¿No? En el módulo tengo que explicarle lo que está en el desempeño que he hecho, ¿no? De tal manera que tenga herramientas el estudiante para que pueda dar cuenta de ese desempeño, ¿no? En el módulo 1, en el módulo 2 otra cosa, en el módulo 3 está como ejemplo solamente eso. Debe preverse para cada desempeño previsto en qué acciones o situaciones específicas se van a promover las competencias necesarias. En trabajo con módulos. Acá tiene un pequeño alcance sobre un módulo. La formación en práctica e investigación se realiza usando módulos. Se combina la práctica preprofesional con la formación investigativa. Operativamente, un módulo es un conjunto, no sé, equivocado debe decir es un conjunto articulado de recursos y acciones que orientan la práctica preprofesional y la práctica investigativa. Se sugiere tener módulos anuales de 2 ciclos, cada 2 ciclos un módulo. En el ministerio no te dicen cuántos módulos tienes que usar, entonces nosotros estamos planteando que sea un módulo al año, ¿no? Entonces, por lo tanto, 5 módulos. Y por lo tanto, en cada módulo debe darse cuenta de los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, en el primer módulo estamos viendo allí que debe dar cuenta de darle herramientas para que pueda trabajar el desempeño del ciclo 1 y del ciclo 2 y así sucesivamente, ¿no? Para que tenga coherencia lo que estamos queriendo hacer. El módulo 1, nosotros estamos dando una sugerencia acá. El módulo 1 que esté compuesto con los siguientes componentes. Cartilla 1. Quiero practicar en tareas pedagógicas y de investigación. Un primer módulo donde desarrolle el querer, que es el punto de partida de motivación para que el estudiante quiera hacer práctica profesional, pero también quiera simultáneamente investigar. La cartilla 2, elaboración y uso de mi portafolio, mi diario de campo y espacios de socialización oral de la formación profesional, de la formación profesional e investigación.